Para terminar el tema de resolución de triángulos, os dije el otro día que nos faltaba solamente por dar el teorema del coseno, que lo tenemos aquí, en este cuadradito, ¿vale? Y dice lo siguiente: en un triángulo cualquiera de lados ABC se cumple que el cuadrado de uno de ellos, de uno de esos lados, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble del producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forma. Es decir, lo voy a anotar aquí para tenerlo en cuenta para la siguiente pregunta. Es decir, que el lado A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, en este caso B y C, menos el doble producto de estos dos lados por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman B y C es el ángulo opuesto al lado A, es decir, coseno de A. Si eso lo hacemos para los otros dos lados, pues tendríamos que B cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, en este caso A y C, menos el doble producto de A por C por el coseno del ángulo que forman A y C, que es el ángulo B. Y lo mismo pasaría con C igual a cuadrado más B cuadrado menos el doble de A por B por el coseno del ángulo C. No que las tres sean el teorema del coseno. El teorema del coseno es oeste, 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 dependiendo a qué lado se lo queramos aplicar, ¿vale? Bueno, si queréis en vuestra libreta, pues anotáis teorema del coseno, el título, y lo que dice el teorema del coseno, que es esto de aquí. Está aquí la demostración también. Por ahora no la vamos a hacer, vamos a intentar hacer aplicación y no teoría y no demostraciones, ¿vale? Aunque sería interesante, si alguno tiene ganas, que le eche un vistacillo, y si hay algo que no entendáis o que no sepáis de dónde sale, me lo decís y os mando un vídeo explicando la demostración, ¿vale? Bueno, ¿por qué esto es una generalización del teorema de Pitágoras? Porque en el caso concreto del teorema de Pitágoras, que solo se puede aplicar cuando uno de los ángulos es un ángulo recto, si el ángulo recto resulta que es, por ejemplo, A, el coseno del ángulo recto de 90 grados es 0, con lo cual todos estos términos, todo este término de aquí sería 0. Y nos quedaría el teorema de Pitágoras tal y como nosotros lo conocemos. Y es que el cuadrado de la hipotenusa, que sería A, el ángulo opuesto, es decir, en un triángulo rectángulo, si esto es un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Por tanto, todos estos términos que tenemos aquí valdrían 0. ¿Vale? Y por eso el teorema de Pitágoras se cumple siempre que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Vale? Bueno, de esta página, estos ejercicios propuestos no los vamos a ver la siguiente página. ¿Vale? Bueno, nos quedamos aquí con nuestro... ¿Dónde está? Vale, perdón. Estoy abriendo la capa que no es. Voy a borrar. Nos quedamos con la definición, o sea, con el enunciado del teorema del coseno, ¿vale? Bueno, vamos a ver aquí una aplicación. ¿Cuándo se puede aplicar el teorema del coseno? Pues se puede aplicar cuando nosotros conozcamos los tres lados y lo que queramos conocer sea cualquier ángulo. O cuando conozcamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos y queramos conocer el otro lado y los otros dos ángulos. O cuando conozcamos dos lados y el ángulo que forma y queramos conocer el otro lado o los otros dos ángulos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un triángulo. Vamos a no hacer caso de esto que tenemos aquí, ¿vale? ¿Cómo plantearíamos nosotros el enunciado de este ejercicio que tenemos aquí? Lo vamos a poner aquí. En un triángulo ABC, algunos me habéis preguntado que cómo se nombra a los lados. Conocemos que el lado BC es igual a 1200 metros. El lado BA es igual a 700 metros y el ángulo B es 108 grados. Y queremos calcular el lado AC. Eso es lo que queremos calcular. Una cosa que tenéis que tener en cuenta a partir de ahora es que en geometría, que son todos los temas que quedan, los dibujillos o los bocetos que hagamos tienen que ser bastante parecidos a lo que es la realidad.
Por ejemplo, vamos a empezar con este ángulo que tenemos aquí, un ángulo de 108 grados. Si nosotros dibujamos aquí una base horizontal, el ángulo 108 grados tiene que ser más grande que un ángulo recto. Este sería 90 grados, pero no nos sirve. ¿Por qué? Porque esto es más grande que 90 grados. Entonces, para dibujar bien un ángulo de 108 grados tendría que ser un poquito más grande que el ángulo de 90 grados. ¿Vale? Más o menos, aproximadamente, este podría ser el ángulo 108 grados. Como tenemos un lado más grande que otro, pues vamos a llamarle a este que acabo de dibujar abajo 1200 metros y el otro 700 metros. ¿Vale? Con lo cual, el lado BC, este sería el ángulo B, porque es de 108 grados, luego el lado BC sería este y el ángulo BA sería este. Con lo cual ya tenemos todos los datos que necesitamos. Unimos este punto con este punto y este es el lado que me está preguntando el problema. ¿Vale? La longitud de este lado. Bueno, para eso no sabemos si tendremos que calcular además este lado, este ángulo o este ángulo. Pero bueno, con el teorema de Pitágoras no es necesario. Vamos a ponerle nombre a los lados. Si este es el ángulo B, el lado B es precisamente el que nos pide el problema. Este de aquí es el opuesto al ángulo A, sería el lado A. Y este de aquí, que es el opuesto al ángulo C, sería el lado C. Por tanto, ¿qué versión del teorema del coseno nos interesa? De las que tenemos escritas ahí arriba, por la que nos permite calcular B. Es decir, la segunda, la que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, pues aplicando esa fórmula, B al cuadrado sería igual a A al cuadrado, que son 1200 al cuadrado, más C al cuadrado, que son 700 al cuadrado, menos el doble de A, que son 1200, por C, que son 700, por el coseno del ángulo que forman, que era B, 108 grados. Y nos queda una cosa aquí detrás, que es una operación. Primero hago toda esta cuenta y luego se la resto a la suma de estos dos cuadrados. Bueno, ahí lo tenéis hecho. Eso sale, bueno, ya sin cuadrado. Sin cuadrado sale la raíz cuadrada de... Bueno, la raíz cuadrada de todo lo que tenemos ahí. Bueno, y ya he hecho, es que como está la 1564,97 metros. Otra cosa importante para poder detectar errores es comprobar que esto, más o menos, podría ser la longitud de este lado. Si este es 1200, el de abajo, voy a dibujar en verde para que lo veáis. Si este es 1200 y este es 700, pues aproximadamente se ve que este es más grande que ninguno de los dos. Y efectivamente, 1500 y pico es más grande que ninguno de los dos. ¿Vale? Por tanto, ya tendríamos el problema resuelto, lo que nos estaba pidiendo. Podríamos haber calculado además los ángulos A y C utilizando el teorema de los senos. ¿Cómo lo haríamos? Imaginaros que nos dice el problema que calculemos también cuánto vale el ángulo A. ¿Cómo lo calcularíamos? Pues aplicando el teorema de los senos, A, que es 1200, dividido entre el seno de A, que no lo conocemos, debería ser igual a B, que sí lo conocemos ya, 1564,97, dividido entre el seno de B, que es 108 grados. ¿Vale? Por tanto, de aquí despejaríamos el valor del seno de A, despejando bien el seno de A, que pasa aquí multiplicando, sería igual a 1200 por el seno de 108, dividido todo eso entre 1564,97. Haríamos la cuenta y para calcular luego el valor del ángulo, que eso no sé si lo había entendido bien de la hojilla que venía de aplicación de las calculadoras. Imaginaros que esto me da que el seno de A es igual, no sé lo que sale eso, ahora mismo no tengo aquí la calculadora, imaginaros que sale 0,9. Eso significa que A es el arco o el ángulo cuyo seno vale 0,9. Eso en la calculadora se hace pulsando en la tecla que pone aquí seno,
suele poner arriba seno elevado a menos 1. Es decir, pulsáis la doble función o la segunda función para hacer el seno elevado a menos 1 y colocáis detrás 0,9. Y esto automáticamente os tendrá que dar un ángulo, ¿vale? Nos suele dar siempre el ángulo del primer giro. Eso quiere decir que el seno vale 0,9 en dos ángulos. Imaginaros que esta es la circunferencia y que el seno de este ángulo vale 0,9, porque vale esto, esta cantidad, ¿vale? El punto está aquí, el seno vale todo esto. Pero es que el seno de este ángulo que voy a dibujar ahora también valdría lo mismo. Pero bueno, en la calculadora sale aquí siempre un ángulo menor de 90 grados, ¿vale? Bueno, espero que con esto haya aclarado un poco el teorema del coseno. Aquí tenéis un ejercicio que lo voy a poner ahora en las tareas para hacer, bastante sencillo, y otro que es de aplicación de la vida real. Bueno, venga, un abrazo a todos y espero que sigáis bien, que no he dicho antes nada. Hasta luego.